Muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias a Bancolombia por la invitación. Hace parte de una gira que tiene Bancolombia desde el año pasado de tratar de demostrarle a los clientes pymes del banco la importancia y aterrizar mucho más el tema de gobierno corporativo, que todos lo tenemos en la cabeza como que es importante para el grupo Bancolombia para llegar a la bolsa de valores de Nueva York, pero aterrizar eso a las pymes de Colombia, aterrizarlo a las pymes del eje cafetero, pues hace parte, digamos, de este proceso que muy acertadamente lidera Bancolombia como primer banco que está desarrollando este tipo de proyectos a nivel nacional. Yo vengo a contarles un poco, y voy a dividir la charla en dos partes. La primera haciendo referencia a lo que tiene que ver con gobierno corporativo y la segunda parte hablando de empresas familiares. Pero empecemos preguntándoles a ustedes cuántas empresas de las que están aquí son familiares. Levanten la mano. Y esa es la respuesta generalmente en todos los escenarios. Alrededor del 70 al 80% de las empresas en nuestro país son familiares y además son pymes. ¿Y qué estamos haciendo para fortalecer y para lograr que estas empresas trasciendan a nuevas generaciones? Pues es un poco lo que les voy a explicar a continuación. ¿Recuerdan ustedes esta imagen? Seguramente la novela más vendida de Colombia en todo el mundo, en más de 80 países, un éxito sin lugar a dudas. Lo que no se imaginaron cuando hicieron esta novela, Fernando Gaitán sobre todo, es que lo que estaba haciendo era ejemplarizando un caso de falta de gobierno corporativo impresionante en Ecomoda. ¿Por qué? Porque esta empresa es de dos familias, o era de dos familias, que al momento del líder de una de las familias renunciar, escogieron entre los hijos de las dos familias para ver quién iba a ser el sucesor, y para eso hicieron un concurso. Entonces, primer gran error, poner a competir en las dos familias en quién iba a tener el liderazgo de la empresa. Pero además del concurso, le dijeron, tiene un año para demostrar resultados, y si no, pues el liderazgo pasará al otro hijo. Peor aún, porque se presiona en la búsqueda de resultados, y precisamente por eso se llegó a la catástrofe que se llegó con Ecomoda. Pero aquí se ven muchos temas relacionados con las empresas familiares. Lo primero, pues miembros de la familia trabajando en la empresa. Aquí teníamos además miembros de la familia que se iban a casar, a Armando y Marcela, pero además tenían al mejor amigo de Armando y a la mejor amiga de Marcela, la de los 6 semestres en la San Marino, si lo recuerdan. Aparte de eso, esta fue una asamblea de accionistas, esta imagen en particular, y la asamblea empezó repartiendo la información financiera que nos estaban contando ahorita, que es supremamente importante para tomar decisiones. ¿Y qué dice la mamá de Armando? ¿Pero qué es esto? Esto no lo entiende nadie. Hablemos del matrimonio de los niños que se van a casar. Pero mezclando los temas familiares en la empresa, mostrando el desconocimiento que se tiene que tener si uno es accionista de una compañía, por lo menos para tomar ciertas decisiones al nivel de asamblea o como accionista en una asamblea de accionistas. Finalmente, en esta asamblea de accionistas, los socios se dieron cuenta que la empresa estaba embargada por un tercero creado por ellos mismos, pero que el control lo tenía un tercero ajeno a las familias, que era Betty y su amigo Nicolás. Si recuerdan todo este escenario, pues se pueden dar cuenta que más que una intriga de pasión y amor, pues esto es un caso de empresa que le puede pasar a cualquiera de nuestras empresas por falta de manejo de información, por falta de transparencia y por falta de generar estándares mínimos de gobierno corporativo. Luego, de esta manera vemos que se aterriza el gobierno corporativo para cualquiera de nuestras empresas en la región. Cuando vemos estas marcas, ayúdenme, ¿qué es lo que inspiran estas marcas? Ustedes ven ahí estos logos, estas empresas que inspiran. Correcto.
Confianza es la palabra, mejor dicho, la palabra mágica en gobierno corporativo es confianza. ¿Por qué? Porque si cualquiera de ustedes tuviera un poco de recursos de sobra en su bolsillo, sin ningún problema, sin ningún temor, invertirían en cualquiera de estas empresas, comprarían unas acciones, sin siquiera preguntar quién es el gerente, quién es la junta directiva, quién es el revisor fiscal o el auditor de estas empresas. A ese nivel llegan, o a ese nivel, sí, a ese nivel de credibilidad, de potencia llegan estas empresas que tenemos en la imagen. Generan tanta confianza que nos ahorran incluso tenernos que hacer esas preguntas. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es si nuestras propias empresas le generan a los grupos de interés esa misma confianza. Y aquí estamos hablando de clientes, proveedores, socios, etcétera, grupos de interés, y ya vamos a ver quiénes son. Pues esas mismas marcas que veíamos pues eran las que estamos viendo en este momento en la imagen. Estas grandes empresas que verdaderamente eran empresas de clase mundial, incluso el caso de Enron, que es digamos el más conocido a nivel de gobierno corporativo, pues tenía premios incluso por el gobierno corporativo de la empresa. Los líderes de esta empresa eran todos graduados de Harvard, en las mejores universidades. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que falló en una empresa como Parmalat, que es muy conocida para nosotros, que en el 2003 también, empresa además familiar, llevó a los mercados a entrar en crisis? O el caso de Enron, de WorldCom en Estados Unidos, Tyco y muchas otras grandes empresas que en 2 o 3 años generaron un colapso mundial por problemas de información. Porque los directores de estas empresas, y por directores hablamos de miembros de las juntas directivas, gerentes, en alianza con sus auditorías externas, revisorías fiscales, permitieron defraudar a los clientes y los inversionistas. Y lo hicieron diciendo que eran empresas fabulosas, que tenían unas cuentas en el exterior y en los países llenas con unos proyectos estratégicos espectaculares. Y cuando las autoridades ya no empezaron a confiar tanto en ese cuento, entraron a analizar y eran empresas completamente quebradas. Entonces la inversión de los accionistas la perdieron completamente, mientras los miembros de la junta directiva y los gerentes se enriquecieron vendiendo sus acciones cuando estaban en el techo de su valor. Eso mismo fue lo que vio la OCDE, el grupo de países al que acaba de entrar Colombia, para decir, venga, en el mercado mundial de las empresas tenemos que empezar a revisar qué es lo que está pasando y tenemos que diseñar unos pilares básicos y mínimos para las empresas para que esto no se vuelva a repetir. Y precisamente de ahí nacen los pilares de gobierno corporativo que entraron a Colombia a comienzos del 2000, luego de todos estos problemas a nivel mundial, y que se implementaron obligatoriamente para empresas listadas en bolsa. Por eso las marcas que les acabo de mostrar, pues, entre otras, generan ese tipo de confianza también, porque son empresas que están en bolsa. Pero eso, en este camino, lo hemos ido llevando a las empresas pequeñas, a las pymes de Colombia, para que lo puedan aplicar, y vamos a seguir viendo, digamos, el porqué de esto. ¿Qué es el gobierno corporativo? Elizabeth nos mostraba unas definiciones. Definiciones hay muchas en este caso, pero algo que es de rescatar acá es que es un conjunto de acciones, culturas y estructuras dentro de la empresa para tener organizaciones transparentes, legales y responsables. ¿Todo eso para qué? Otra vez, para generar confianza, y confianza en los grupos de interés de las organizaciones. Es que cuando ustedes están sentados en esta charla, tienen que pensar que las empresas ya no son de ustedes solamente. Es decir, que cualquier decisión que ustedes tomen va a tener un impacto muy fuerte en los grupos de interés. Luego tenemos que ser conscientes de que esas decisiones tienen afectaciones negativas y positivas, y de ahí la necesidad de tener un conjunto de estructuras dentro de la organización que permiten llevar a tomar las mejores decisiones. ¿Quiénes son los grupos de interés? Pues el primero y el que más
está interesado en que esto suceda es el gobierno, la DIAN, socio mayoritario de todas las empresas, que no les sirve empresas ni quebradas, ni mal manejadas, que no pueden pagar impuestos, que al mismo tiempo repercuten en desarrollo económico para el país. Entre haya más empresas, más estructuradas, más fuertes, pues mejor le va a la DIAN y mejor le va al país, obviamente, digamos, dentro de un ciclo económico y político normal como el que todos quisiéramos. Segundo, los clientes. Y uno dice, pero los clientes, bueno, si se dan los clientes, ¿qué pasa? Tenemos un caso muy reciente del año pasado que seguramente todos ustedes oyeron, y es el caso de Efecti. A raíz del escándalo de los papeles de Panamá, pues decisiones tomadas ni siquiera por el gerente de la sociedad, por los accionistas. El grupo EPM decidió suspender un contrato de $1 millón de $1.000 millones mensuales para el recaudo de las facturas de EPM en los puntos de Efecti. ¿Quién es el que se ha afectado en este caso? Aparte, obviamente, de Efecti. Los clientes que tenían un Efecti en la esquina, que tenían para poder hacer sus transacciones fácil. Luego, al tomar esas decisiones, no estaban pensando realmente en el impacto que eso pudiera tener en su grupo de interés, que finalmente es el que es el más importante en este tipo de organizaciones, que es el cliente. La comunidad en general, todo lo que está en el entorno de las empresas, todo este conjunto de personas, bienes, servicios, se ven afectados directamente por las buenas o malas decisiones que tomamos. Los empleos, los empleados, las familias de los empleados. Entonces, si ustedes tienen 100 empleados, multipliquen por 3 o por 4, que es el número de personas que viven de ustedes, de sus organizaciones. Es muy importante al momento de uno tomar decisiones, empezar a entender ese grado de responsabilidad que tenemos con todas estas personas. Los socios, por supuesto, y esto, cuando hablamos de socios, es importante hacer una reflexión cuando manejamos una empresa. Siempre tenemos que tener la conciencia de que estamos manejando la plata de otro, así sea la plata mía y que yo sea el único accionista. Porque cuando uno piensa que está manejando la plata de otro, tiene más cuidado por responsabilidad. Y ese es el criterio mínimo que deberíamos tener todos y pensar todos al momento de manejar una empresa. Y los inversionistas, en este caso, nuevos inversionistas, los bancos, fondos de inversión, etcétera, que han confiado sus recursos en el manejo transparente que nosotros le damos a las organizaciones. Luego, cualquier decisión que tomemos va a tener un impacto directo en este tipo de organizaciones. Este es el esquema básico de gobierno corporativo, que todos decimos eso es muy alejado para mí, eso es para grandes empresas, pero esto es un sistema en últimas, como funciona el Estado, de pesos y contrapesos. Como ustedes ven, arriba está la Asamblea General de Accionistas, la que estaba reunida ahorita en Ecomoda, y vemos cómo el hecho de sentirse accionista y de entender cuáles son mis derechos y mis deberes como accionista hacen que la organización sea mucho más eficiente. Puede que yo no sepa mucho de negocios, pero tengo una participación en una sociedad por herencia, porque hice una inversión o por lo que sea. Yo tengo que tener al menos un conocimiento básico de la empresa, y lo que yo le digo mucho a las empresas familiares, que inculquen en sus hijos, y es que independientemente si los hijos son futbolistas, artistas, no van a trabajar nunca en la empresa, que hagan por lo menos un curso básico de finanzas para no financieros. Mínimo eso, porque es que una vez al año se van a tener que sentar en ese escenario con el vestido de accionistas, con rol de accionistas, y van a tener que tomar la decisión de si repartimos utilidades, en qué porcentaje, a quiénes nombramos en la junta directiva o en el consejo directivo. ¿Será que yo tengo las capacidades para ser miembro de ese órgano de junta directiva, o le delego a una persona que tenga más capacidades que yo? Luego, el tema de la asamblea de accionistas es supremamente importante por lo que vimos además. Luego está la junta directiva o
consejo asesor, consejo directivo, como lo queramos llamar, con las diferencias que tiene cada uno de esos órganos que ahorita los comentamos, pero que en últimas es el corazón del gobierno corporativo de las empresas. No tener un consejo directivo, una junta directiva, limita a la empresa a la administración del día a día, y ya vamos a ver por qué. De ahí la importancia de tener ese órgano fortalecido y profesionalizado. De ahí pues tenemos a la gerencia o la presidencia, que es nombrada normalmente por la junta directiva, y el gerente rinde cuentas a la junta directiva rinde cuentas a la asamblea, y en medio de todo esto está el revisor fiscal. El revisor fiscal, que es una figura muy mal empleada por nosotros en esta región, no sé en el resto del país, pero en esta región al revisor fiscal generalmente lo elige el gerente, le hace la declaración de renta a él y a los accionistas, y es el asesor financiero. Hace poco en una asamblea que estábamos, al final de la asamblea, uno de los accionistas se paró y dijo: y quiero agradecerle a nuestro revisor fiscal por toda su asesoría y acompañamiento. Y dice: no, borre, por favor. El revisor fiscal es un órgano completamente independiente. Es que el revisor fiscal es los ojos de los accionistas en la organización, y es que nos tiene que llevar a entender si se están haciendo bien o no las cosas en la administración de la empresa. Luego necesitamos necesariamente órganos independientes, y sobre todo en el nivel de revisor fiscal. Para eso igualmente tenemos los comités de junta directiva, que no son los comités directivos de la presidencia o de la gerencia. Una cosa son los comités directivos, que se conforman con los máximos, los sugerentes, vicepresidentes, con el equipo directivo de la empresa, que con ellos se hacen unos comités especiales, y hay unos comités de junta directiva que nos ayudan y le ayudan a la junta directiva a masticar la información, a hacer juntas directivas mucho más eficientes, a reunirse cuando no está la junta directiva para trabajar en temas específicos sobre decisiones importantes que tiene que tomar la junta directiva, y transmiten esa información luego a la junta directiva para que sea la junta la que toma la decisión. ¿Pero por qué duran las juntas directivas 5 o 6 horas? Es porque llevamos toda la información y eso se vuelven reuniones eternas y poco productivas. Luego hay unos comités que sirven precisamente para desarrollar ese tipo de información, y aquí para abajo ya es todo el proceso ejecutivo de la empresa. Entonces arriba vemos que aquí están los centros de poder de la organización: poder para hacer, es decir, tienen la capacidad, y por eso tienen que ser profesionales, porque tienen la capacidad de hacer. Y abajo están los centros de gestión, que son los que tienen que cumplir con los mandatos de los que tienen el poder en la organización. Luego, si entendemos este funcionamiento básico, que no es para grandes estructuras, que se puede manejar a cualquier nivel, pues vamos a tener organizaciones mucho más digamos, profesionales en el manejo mismo de la información y de la gestión. Y por profesionales no quiero decir que tienen que ser con todos los títulos académicos, no, tienen que tener la experiencia y las capacidades para estar en cada uno de los órganos que les estamos mostrando. Y pasamos al tema rápido de la junta directiva, entendiendo cuáles son las perspectivas básicas que debe tener una junta directiva. ¿Para qué sentamos a unos señores en una junta directiva cada mes o cada 2 meses? Lo primero, desde el punto de vista externo y centrado hacia el pasado y el presente, pues es que hay que rendir cuentas. Cuando nosotros tenemos una junta directiva, entendemos que tenemos que tener el chip de la rendición de cuentas, y la junta directiva es la que le rinde cuentas a la asamblea de accionistas. Una vez al año presenta su informe con el administrador, diciendo qué fue lo que hicieron para tener los resultados que están presentando. Desde el punto de vista externo, pero hacia el futuro, la junta directiva es la que tiene que definir
en la estrategia. Para eso sentamos a estas personas. Para eso, además, buscamos en nuestra junta directiva personas que tengan ya, ojalá, pelito blanco, que tengan experiencia, que se hayan quebrado, que se hayan vuelto a parar, que tengan la experiencia en la dirección empresarial, que tengan tiempo, además, porque cometemos muchas veces el error de nombrar como miembros de junta directiva al gerente de una multinacional que no tiene un minuto para leerse el informe de gestión y la información financiera que le mando con una semana de anterioridad. Por eso mismo, IFC, la Corporación Financiera Internacional, la OCDE, están recomendando que en las grandes empresas del Estado no participen los ministros. Y ustedes vieron recientemente que el ministro de Hacienda renunció a la Junta Directiva de Ecopetrol. ¿A qué hora se va a leer un ministro con la agenda de un ministro un informe de una empresa tan importante, la más importante del país? Luego se buscan personas profesionales que tengan el tiempo suficiente para dedicarle a este tipo de organizaciones. Y en la formulación de la estrategia, en últimas, está el gran valor agregado de las juntas directivas. Cuando pasamos a la parte interna de la organización, pues tenemos que ser conscientes que la junta directiva hace control. Luego el gerente debe rendir cuentas. Volvemos al tema de la rendición de cuentas, que es muy importante. ¿Y sobre qué hace supervisión? Pues sobre esa estrategia. Cuando dijimos que queríamos llegar a ese punto y que vamos a asignar los recursos para llegar, pues yo sí lo voy a decir al gerente cómo vamos con el logro de esos objetivos estratégicos. Y finalmente es la Junta la que define políticas. Tiene que sentarse y definir esas políticas que nos hablaban ahora, políticas de financiación, política de endeudamiento, política de operaciones con partes vinculadas, política de conflictos de interés, política de remuneración de la alta dirección, por ejemplo. Todas esas políticas se las dejamos a unas personas con capacidad de pensar de acuerdo al sector, al negocio y al tamaño de la empresa, para que sean las mejores políticas que se adecúen a nuestras organizaciones. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que hiere susceptibilidades, y que dice: ningún hombre es tan sabio que no cometerá fácilmente errores si no toma más consejo que el propio. Aquel que solo aprende de sí mismo tiene un tonto por maestro. Nos pasa mucho en las organizaciones de nuestra región, que son empresas familiares, que son empresas fundadas, construidas por un empresario que surgió de la nada, con un esfuerzo impresionante, muchas veces poco valorado por la misma familia, porque a la familia finalmente no le tocó, porque a los hijos les tocó vivir un mundo muy diferente gracias al esfuerzo de los padres. Pero esos padres creen que se las saben todas porque así les ha ido bien. Y ese es el principal error que se comete para no poder dar el paso generacional. Luego, entender que tenemos la necesidad de buscar un consejo es importante. Hace unos días, en el Comité de Gobierno Corporativo y Empresas Familiares de la ANDI en Pereira, en el cual participamos, un empresario me decía: Eric, pero nosotros que somos una empresa pequeña, con 250 empleados, que facturamos 15 millones de dólares, ¿para qué una junta directiva? Y yo le dije: pues en mi empresa, que somos 7, que no vendemos ni el 1% de lo que usted vende, y tenemos un consejo asesor con 2 externos. ¿Cierto? Esto no es un tema de tamaño de las organizaciones, es un tema de convicción y de entender que todos tenemos la necesidad de tener consejo externo, porque no nos las sabemos todas. Y de ahí la importancia de tener o junta directiva, que es un órgano mucho más formal, o un consejo asesor, que es un consejo más informal, al que le rindo cuentas, pero que no tiene una capacidad de ejercer, digamos, sobre mí una influencia que pueda llegar incluso a despedirme, si es el caso, porque no estoy cumpliendo con las instrucciones que me da el consejo asesor, cosa que no funciona en la junta directiva, que sí tienen esa capacidad para hacerlo. Luego ahí está prácticamente las diferencias. Cuando hacemos
una consultoría en gobierno corporativo en una empresa, hacemos una evaluación sobre unos aspectos básicos que yo diría que son lo mínimo para tener en una empresa organizada. ¿Cuáles son las preguntas que hacemos? ¿Tiene su empresa un presupuesto? Entonces el empresario nos dice, claro que sí, este año vamos a crecer al 15%, y ese es el presupuesto, ¿cierto? Otros dicen, sí, tengo el presupuesto de ingresos y gastos, pero no lo tengo documentado. Ya. Y hay otros que lo tienen presupuesto de ingresos, gastos, inversiones, y lo tienen documentado, y es una herramienta. Y les preguntamos, ¿y quién lo aprobó? Ah, no, nosotros aquí en el equipo directivo. Nunca subió a una junta directiva y nunca subió a una asamblea de accionistas. Es decir, nunca hubo un órgano superior que nos avalara y aprobara ese presupuesto. Entonces, esas son de las preguntas que empezamos a hacer. ¿Tiene planes y objetivos estratégicos superiores a 2 años, por lo menos? ¿Un plan estratégico? Sí, y le sacan a uno la presentación de PowerPoint y dice, visión, en el 2000 no sé qué, seremos una empresa reconocida por ta. Y la misión, lo mismo, somos una empresa generadora de valor, y hasta ahí llegamos con la planeación estratégica. Y los objetivos estratégicos, y los responsables, y ese plan estratégico, ¿cómo se amarra al presupuesto? Porque es que si estamos diciendo, el próximo año vamos a crecer, vamos a abrirse en Villa María, vamos a abrirse en Chinchiná, ¿dónde están los recursos que voy a destinar para eso? Entonces, necesariamente, estas dos herramientas van de la mano. Tener una sin tener la otra es yo no sé, realmente es como administrar finalmente el día a día, porque lo estamos uniendo, herramientas que nos sirven para la toma de decisiones, sin que sean camisa de fuerza ninguna de las dos, porque sobre el camino vamos construyendo e identificando cuáles son los problemas que tenemos. Y para el plan estratégico lo mismo, ¿quién lo aprobó? ¿Está documentado? ¿Dónde está el acta de asamblea de la junta directiva que lo aprobó? Y todo esto, como decía Elizabeth, es importante, porque en el momento que uno diga voy a vender mi empresa, me cansé, pues en el due diligence que le hagan a la empresa van a empezar a revisar cómo se tomaban las decisiones en la empresa. Y la historia de la empresa no puede estar en la cabeza del fundador solamente, tiene que estar en actas, que en últimas es la historia de la organización. ¿Cómo evaluamos a los responsables del cumplimiento de los objetivos estratégicos y las metas? Es que si no los evaluamos no sabemos si los vamos a recompensar o no los recompensamos. Y el tema de incentivos, el gobierno corporativo tiene un capítulo especial para los temas de gestión humana. Eso decimos no, eso es del área de gestión humana, no. La junta directiva tiene una responsabilidad enorme sobre los temas de remuneración y compensación a los que cumplan con los objetivos estratégicos de la organización. Luego es importante revisar si nuestra empresa tiene estos sistemas de evaluación. Igualmente vemos si hay unas formalidades que se cumplen. Yo soy mal vendedor, yo le digo a los clientes míos, vea, la mitad del gobierno corporativo o el 60% del gobierno corporativo ya está en sus empresas. Y está muy fácil. Cojan los estatutos y léanselos. Es que no se los han leído sino la primera vez que los firmaron, y eso. Porque uno cuando va a montar una empresa, uno en lo que menos piensa es en los estatutos. Uno tiene la adrenalina, de la plata que se va a ganar, de cómo va a ser este negocio fabuloso, y los estatutos es una mera formalidad que firmamos y no nos los leemos. Debería haber por lo menos la conciencia cada año de revisarlos, o por capítulos en cada junta directiva, porque ahí está la mitad del gobierno corporativo. Cómo se hacen las reuniones de asamblea, de junta directiva, cómo se hacen las actas, cómo se convoca a estas reuniones, cuáles son las facultades de cada uno de los órganos del representante legal, para que no suceda lo que le pasa mucho a los bancos, y es que van a prestar un crédito, llega el gerente de la empresa y le dicen, usted tiene una limitación, acá una restricción y no puede celebrar contratos por más de tanta plata. Entonces el gerente le dice, no hay problema,
ya vengo, va a la oficina, hace el acta, pone a la secretaria a firmar y vuelve con el acta de asamblea con la autorización. Y los accionistas ni se enteraron. Caso como el de Comoda. Luego, el tema de las formalidades es supremamente importante, entenderlo y aplicarlo para las organizaciones. Cuenta la empresa con un revisor fiscal, algunas lo tienen por obligación legal, si son sociedades anónimas, otras por el número de o las ventas que tienen al año, y otras por mera necesidad de tener un control externo en la organización, llámelo revisor fiscal, auditor externo, como decía, auditoría interna en la misma empresa, pero por favor, lo que les decía, que sea independiente. Entonces, las buenas prácticas de gobierno corporativo sugieren que el revisor fiscal lo estemos cambiando cada cierto tiempo. Entonces, a los revisores fiscales no les gusta que yo dé esta charla por eso, porque llevan 25 años en la misma empresa donde hacen la declaración de renta, del socio y de los gerentes, etc. Pero el hecho de rotar al revisor fiscal, de entender que escoba nueva barre mejor en este tipo de ejercicios, es supremamente importante porque ven cosas que seguramente al otro ya se le volvieron paisaje. Luego esto es importante tener una política y que al momento de nombrar este revisor fiscal lo hagamos sobre criterios objetivos en la presentación de propuestas. Y lo que hablábamos de las juntas directivas, consejos asesores, han pensado incluso en tener miembros externos, y cuando hablamos de miembros externos es miembros que no sean accionistas, que no sean proveedores, que no sean empleados, miembros que no sean familiares, personas que ojalá no sean amigas, que no van allá a aplaudir al gerente, sino a entregar toda su capacidad y experiencia al servicio de la empresa, no de unos accionistas en especial, de la empresa en general. ¿Y qué tenemos que hacer además? Tenemos que tener mecanismos de selección y evaluación. Es importante que al menos una vez al año evaluemos a los miembros de la junta directiva y a la junta directiva como órgano. Hay empresas hoy en día en el mundo que están rentabilizando sus juntas directivas, hacen un análisis sobre cuál fue el valor agregado que les generó la junta directiva a su empresa durante el año anterior. Entonces, ahí hay una importancia grande de tener reglamentos de junta directiva. Otro tema que tocaba Elizabeth, y es el de cómo resolvemos los problemas de la empresa. ¿Tenemos mecanismos para resolverlos o esperamos a que el conflicto surja, no lo detenemos y en ese momento qué es lo que pasa? Pues primero los empleados se van a dar cuenta que los socios están agarrados peleando, entonces empiezan a buscar trabajo. Los bancos dicen, uy no, eso allá tenemos información que se están que esa empresa está pues en crisis, los socios están peleando por el poder, yo más bien no presto o presto unas tasas escandalosas o no pasan los rankings. Los proveedores le dicen a uno, ¿sabe qué? Pago de contado, que no podemos financiarles. Entonces vean que este es un tema supremamente importante. El de la ropa sucia se lava en casa, sí que aplica acá en este tipo de organizaciones. Y hay una frase, un proverbio africano muy importante que dice: cuando los elefantes luchan, la hierba es la que sufre. En últimas, ustedes con sus socios terminaron la empresa, no dieron más, se agarraron, no se van a hablar, algo les queda. Al separar, vender activos, algo les quedó. Y los empleados, y los clientes, y las personas que dependían de la empresa, ¿qué? Entonces, esto nos lleva a tener unos mecanismos que diseñamos para que este tipo de situaciones no se den o por lo menos se prevengan de una forma armónica. ¿Sí? Para terminar el tema de gobierno corporativo, a mí esta diapositiva me gusta porque es el círculo virtuoso. ¿Y dónde termina el beneficio del gobierno corporativo? En tener una mayor valoración o un mayor valor de la empresa. Y ese valor se determina de dos formas. El primero
el mejor desempeño. Como vimos, si tenemos gobierno corporativo, tenemos herramientas administrativas y financieras en la organización. Tenemos personal que está siendo evaluado permanentemente. Tenemos órganos de dirección que ayudan a la toma de decisiones profesionales. Luego eso hace una mejor gestión de la empresa. Y tenemos, por otro lado, menor costo de capital. Y eso lo vamos a empezar a ver. Es que no es en vano que Bancolombia esté haciendo este tipo de charlas con las pymes. No porque ya les va a dar unos créditos más baratos si mañana tiene gobierno corporativo, pero es la tendencia, porque así es como funciona el mercado financiero a nivel mundial. Porque en últimas ustedes le tienen que generar confianza a los bancos. Y como decían, si la información financiera genera esa confianza, seguro les prestan a largo plazo y les prestan a menores tasas. Y esto genera una mejora en la percepción de los accionistas y del mercado. Este es el círculo virtuoso del gobierno corporativo. Cualquier empresa, independientemente del tamaño, cabe acá, en este modelo que está diseñado para cualquier tipo de empresa. En Colombia hay la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo, y esa guía define los pasos para llevar a las empresas a tener buenas prácticas, y sobre la base de esa guía es que se realizan las consultorías. Es decir, no es un modelo importado de otros países, es un modelo aterrizado a la realidad de las pymes colombianas. ¿Sí? ¿Y la empresa de familia qué? Aquí vamos a tratar de entender qué es una empresa de familia. Y lo primero, porque ahorita muchos levantaron la mano, es entender que una empresa de familia, la definición se divide en dos. Lo primero es que la empresa de familia debe ser controlada por una misma familia, controlada, manejada, que una familia tenga el poder sobre una parte mayoritaria en la organización, en el capital. Hasta ahí vamos bien, y seguramente los que levantaron la mano aplican. Pero la segunda característica, y la más importante, es que haya una decisión de perdurar en el tiempo. Si esa decisión ya la tomaron, si esa pregunta ya fue resuelta positivamente, ustedes son empresa familiar. Pero si ustedes no han pensado que es que esta empresa yo se la quiero dejar a mis hijos y que mis nietos vivan de ella, pues todavía no estamos en el marco de lo que es una empresa familiar. Porque si así fuera, ustedes ya estarían construyendo las reglas para que eso suceda sin que tenga tropiezos cuando se den esos cambios generacionales, como vamos a ver más adelante. Esto es un ejemplo de las empresas familiares más antiguas del mundo. No es raro ver que las dos primeras son japonesas, y yo no creo que esto haya sido porque es un tema de protocolo de familia, es un tema de disciplina en la gestión de las empresas y lo que enseña la cultura japonesa. La primera ya no es realmente empresa familiar, una empresa constructora que fue vendida a un grupo internacional muy grande, pero una empresa fundada en el 578 después de Cristo. La segunda, empresa japonesa igualmente, un hotel que todavía existe y que se mantiene en manos de la misma familia. Esto es importante. Luego pasamos a empresas europeas, francesas, italianas y empresas latinoamericanas como la número 15. Y en Colombia tenemos un ejemplo de una empresa familiar que, según los registros y las investigaciones, se trata de Instrumentos en Sueño, fundada en 1860, una pequeña empresa de Marinilla que fabrica instrumentos. Hoy estamos en la cuarta generación de esa empresa y los hijos están empezando a trabajar en esa organización. Entonces uno dice, si ellos pudieron, ¿por qué tantas empresas? ¿Por qué más del 50% de las empresas no pasan a la segunda generación? Entonces algo habrá que aprender de estas experiencias y de muchas otras experiencias que hay en el mundo. Aparte, pues porque no le paramos bolas a los filósofos colombianos, ¿cierto? Y porque nos creemos el cuento de que es que a mí no me va a pasar nada. Y cuando hacemos visitas a nuestros clientes, les preguntamos, la primera pregunta es,
¿qué pasa si usted se muere mañana? ¿Qué pasa con la familia y qué pasa con la empresa? ¿Ya dejó organizado eso? ¿O somos tan irresponsables que decimos, no, eso es problema de mis hijos, ellos que hagan lo que quieran? Pues el trabajo de toda una vida, el esfuerzo de toda una vida, lo vamos a dejar en esa decisión por creer que si a nosotros no nos pasa nada, porque nos creemos eternos. Ahí está en parte el problema. Yo tengo una amiga que trabaja con su papá, el papá tiene 84 años, llega a las 7 de la mañana al trabajo, es el último que se va y toma el 100% de las decisiones de la compañía. Y mi amiga, que es profesional en administración, tiene MBA en los Andes, tiene toda la capacidad del mundo y trabaja con él, me llamó y me dijo, Eric, ayúdame a buscar trabajo. Estoy completamente bloqueada en esta organización. Es muy triste, no haga eso. Es que donde haga eso, además el papá se le muere al otro día, porque él siente que le está entregando a la empresa, pero no le está formando como líder ni directiva dentro de la organización. Luego ahí están los problemas básicos que nos encontramos todos los días con las empresas familiares. ¿Y por qué? Porque es que la empresa familiar es un sistema complejo o complejísimo. Cuando empezamos a analizar esto, pues vemos que puede haber familiares en la empresa o en la familia empresaria que no trabajan en la empresa y que no son propietarios de la empresa, que son los que tenemos a la izquierda. ¿Quiénes son esos? Pues los hijos que todavía no son accionistas y no trabajan en la empresa, por ejemplo, o los yernos y las nueras son parientes también, hay que meterlos ahí. Tenemos igualmente a propietarios, los que están abajo, que no son parte de la familia y tampoco trabajan en la empresa. Eso es cuando, por ejemplo, en empresas familiares hay socios externos, no miembros de la familia. Tenemos empleados que no son ni miembros de la familia ni propietarios, y esto se empieza a volver más complejo cuando miembros de la familia que son propietarios no trabajan en la empresa, porque esos son los que van a estar viendo, venga, ¿por qué nombraron a fulanito de tal? Los que desde la barrera están viendo y esperando los dividendos de la empresa y que creen que es que lo que están haciendo ya está mal hecho porque no estoy yo ahí o porque no está mi marido ahí trabajando en la organización. O cuando los propietarios que no son familiares trabajan en la empresa y tienen el control y hacen igualmente lo que les da la gana. Entonces sucede que dos socios familiares, uno trabaja, otro no trabaja en la empresa. Un día la esposa de uno pasa al frente de la empresa y ve que el gerente, el otro socio, se monta en un supercarro de 150 millones de pesos y que se va feliz en su carro. Esa noche ese socio no durmió, ¿cierto? Y él, ¿por qué sí? ¿Y él cuánto se gana? ¿Y por qué se gana tanta plata? ¿Y por qué nosotros no? Y esas recriminaciones que además muy seguramente el gerente tomó decisiones sin consultar, pues es lo que termina acá comiendo la confianza en las organizaciones. Y ahí se ve en este tipo de negocios. Y tenemos miembros de la familia que no son propietarios que trabajan en la empresa, el yerno con iniciativa y todos esos casos que conocemos, que nos tiramos además a los yernos y las nueras, que la culpa no es de ellos. La culpa normalmente es de los dueños de las empresas que los vinculan a las empresas sin reglas claras. Entonces en ese momento es que se generan finalmente los conflictos. Y está el ejemplo del familiar que es empleado y propietario en la organización. Luego a esto hay que crearle reglas de juego, porque si no tenemos una regla de juego, pues en cualquier momento esta relación familiar, personal y de plata termina volviéndose una bomba de tiempo para las organizaciones. Y así como teníamos un organigrama especial para las empresas, pues la familia también lo tiene y hay que construirlo, porque cuando se elabora un protocolo de familia estamos hablando de la familia empresaria,
no de la empresa. Y es de la relación de la familia empresaria con esa organización. ¿Y cuáles son las reglas para que los miembros de nuestra familia puedan participar, puedan tener un contacto directo o indirecto con esta empresa? Entonces, para eso tenemos igualmente la asamblea de familia, una reunión familiar donde invitamos a la familia política, donde invitamos a todos los miembros que trabajan y no trabajan en la empresa a hacer integración familiar. En estos procesos se busca mucho el tema de la integración familiar, porque bueno, la relación padre-hijo es duradera, la relación de hermanos es la más duradera en la vida de todas las personas. Pensémoslo, y con nuestros hermanos es con las personas que más tiempo duramos con una relación en toda nuestra vida. Y eso hay que alimentarlo. Y con nuestros primos, a los primos los vemos cada 6 meses, cada año, y este tipo de asambleas de reuniones lo que busca es acercar y mantener esos grupos familiares. Vemos muchas veces en el caso ¿cómo se llama la empresa española de confección? De Zara, unas fotos de la familia del fundador de Zara, pero con sus terceras generaciones, y vemos en el caso del grupo Carvajal en Colombia, que ya están en la 4ª generación, y esa 4ª generación ya está trabajando en la empresa, y son unas fotos espectaculares porque hacen un ejercicio permanente de integración familiar. Luego esa asamblea tiene ese propósito. Y el Consejo de Familia es la junta directiva de la familia, la que decide, la que revisa permanentemente el protocolo de familia, la que evalúa la necesidad de modificarlo, la que está pendiente de las nuevas generaciones y de cómo vamos a interactuar con ellas y cómo las vamos a incluir y hacerlas enamorar de nuestras empresas. Aquí está luego este Consejo de Familia que funciona como órgano de junta directiva. Y abajo se generan unos comités como los comités de junta directiva, dependiendo de los temas que queramos o creamos son importantes para nuestra familia, como el comité de nuevas generaciones, el comité de educación, el Family Office, que es el órgano que administra la riqueza de empresas familiares, o una fundación familiar, que son decisiones estratégicas para la continuidad y el mantenimiento de la riqueza. ¿Sí? Luego, arriba están los centros de poder y aquí abajo los centros de gestión, como lo habíamos visto. ¿Sí? Y aquí tenemos los 2 escenarios, el de la empresa y el de la familia. A la empresa la regulan sus estatutos y su código de buen gobierno corporativo. A la familia la regula el protocolo de familia. ¿Y cómo se comunican las dos? A través de una comunicación y coordinación que existe entre el Consejo de Familia y la Junta Directiva. Esto parece en la imagen complejo, pero esto tiene una dinámica permanente que ayuda a la toma de decisiones acertadas en este tipo de organizaciones. ¿Sí? Esta imagen, esta frase se conoce en el mundo entero y es de la experiencia misma de lo que son las empresas familiares. ¿No? Hablamos de padre fundando, hijo gastando y nieto mendigando, y la imagen es buenísima, además porque muestra precisamente lo que es el escenario de las empresas familiares, y un 50% de las empresas familiares no pasan a segunda generación o se mueren en la segunda generación, y entre el 15 y el 20% de las empresas familiares se quedan en la tercera generación. Luego, si somos una empresa familiar y nos consideramos una empresa familiar, hoy tenemos que construir las reglas para que esto no suceda, y esa es parte de la invitación que estamos haciendo. Vamos a plantear algunas situaciones de los problemas que se generan en las empresas familiares. Primero, la generación mayor no quiere retirarse del manejo de la compañía, el caso de la misma. Ahí está el padre que no quiere retirarse, y no quiere retirarse no por terquedad, es porque no sabe hacer nada más en la vida, nada más le genera pasión
y felicidad como ir a trabajar. Y es tanto el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida que no se dio el tiempo de tener otras felicidades, otros hobbies, encontrar qué puede entregar la empresa para disfrutar lo que le queda de vida de una manera mucho más, pues, que se vea recompensado el esfuerzo. Y eso es muy triste y se ve generalmente en empresas familiares en nuestro país. Crisis de valores familiares versus la familia. Y aquí hay un ejemplo de una empresa en los Estados Unidos donde el padre es el gerente y uno de los hijos trabaja en cualquier área, el área de mercadeo, es director de mercadeo de la empresa. El hijo tiene problemas de alcohol y drogas. Un día el padre llama a su hijo a su oficina y cuando él entra se encuentra que el padre tiene dos sombreros sobre la mesa, uno que dice jefe y uno que dice papá. Entonces el hijo le dice, uy papá, ¿y eso qué es? Se pone el sombrero de jefe y le dice, fulanito, hemos identificado que el área de mercadeo no está cumpliendo los objetivos de la empresa. Adicionalmente, no estás cumpliendo con las reglas mínimas de asistencia, estás dejando de venir a trabajar y tenemos reclamos de maltrato con el personal de la organización. Por todo esto, en este momento estás despedido. Pasa por favor a gestión humana, a tu liquidación y muchas gracias por tu servicio. Pero papá, ¿qué pasa? Te quita el sombrero, te pone el sombrero de papá, le dice, fulanito, esta noche nos vemos en la casa y como familia vamos todos a ayudarte a salir de los problemas porque te queremos. Son dos roles completamente diferentes. En el momento en que entendemos esto en nuestras organizaciones, estamos dando el paso para que sean organizaciones de largo plazo, porque estamos poniendo reglas, dividiendo y separando completamente lo que son los roles de las personas en este tipo de organizaciones. Miembros de la familia trabajando en la compañía sin competencias para el cargo, porque mi hijo vino de Harvard, lo metemos como vicepresidente de la compañía y le entregamos unas responsabilidades gigantescas. Y pues si esto es la mejor universidad, ¿por qué no? Pues porque es que en la universidad no enseñan y no le dan a uno la experiencia necesaria. Uno necesita experiencia, habilidades directivas y no solamente conocimiento. Luego, cuando cometemos esos errores, y hay muchos ejemplos en Colombia de empresas grandes que han cometido ese error, que están documentados y que ustedes pueden buscar en internet, donde este caso es muy común y donde el padre tiene que volver a la organización a rescatarla porque sus hijos la llevaron a pique por decisiones súper innovadoras. ¿Sí? Manejo inadecuado de contabilidad en relación con las necesidades familiares. Entonces metemos el mercado de la casa dentro de la contabilidad de la empresa y metemos la apuesta del fin de semana en el club y le decimos al contador, venga, meta esto como gastos de representación y ponemos a los mejores contadores a sufrir con todas esos favores que les pedimos. Y es por empezar a mezclar las billeteras, por empezar a mezclar los bolsillos que tenemos en el manejo de los recursos. Lo que decía Elizabeth, separar patrimonio familiar del patrimonio empresarial. Primera decisión para el correcto manejo de estas organizaciones. Salarios iguales a hijos sobre capacidad de resultados y trabajo. Como los dos son mis hijos, yo les pago exactamente lo mismo. Es una decisión de justicia. Mientras que uno estudió, tiene 10 años de experiencia y el otro se acaba de graduar, medio vago, pero yo les pago lo mismo porque son mis hijos. Entonces el hecho de no tener criterios objetivos para la toma de este tipo de decisiones empiezan a fisurar también el ambiente dentro de la empresa familiar y dentro de la familia. Ausencia de plan de sucesión. Si yo creo que es que voy a estar eternamente, no voy a formar a la persona que está debajo de mí o a las personas que están debajo para que el día de mañana puedan asumir el rol y la responsabilidad que yo tengo hoy en día en la empresa. Crecimiento de la familia supera el crecimiento de la empresa.
esa es una evolución natural. Generalmente la familia crece más o a un ritmo mucho más rápido de lo que crece la empresa, pero siempre que creemos y queremos que la empresa sea la que sostenga a la familia. Entonces ya le pagó la universidad a los hijos, lo logramos, ahora queremos que se la pague a los nietos, es que la empresa no da para tanto. Luego tenemos que formar a las personas para que tengan otras actividades también y no nos recostemos siempre en la empresa familiar, que es la que nos va a sacar de los problemas. Abuso por posición familiar para mantener el puesto. Esto es el tema de maltrato, de que como yo soy dueño, hijo del dueño, yo no vengo a trabajar los sábados, ni loco, y ese tipo de situaciones no solamente afecta a la empresa, sino el ambiente laboral de la empresa, porque las personas que trabajan allí van a dar criterios de desigualdad en la toma de decisiones para mantener el puesto de estas personas. Y la preparación de la familia en época de crisis para afrontar con madurez y austeridad. Hijos, hay que vender los carros, hay que cambiar de universidad, y eso se vuelve un problema. Es que usted tomó esa decisión y por esa decisión estamos quebrados, y eso empieza a carcomer la familia, porque empezamos a echarle culpas y no nos preparamos, primero para el conflicto y segundo para vivir de manera austera cuando la empresa no nos da a todos para vivir. Entonces, con estos ejemplos que ilustran básicamente lo que viven las empresas familiares todos los días, se construye el protocolo de familia para permitir que esto no suceda. ¿Sí? En última, lo que buscamos es un balance entre la familia y el negocio, y que se genere nuevamente confianza, compromiso. La palabra compromiso sí que es importante en las empresas familiares. Es que si hay algo que tienen de ventaja las empresas familiares frente a las no familiares, es precisamente eso, el hecho de que las empresas son de nosotros, que a nosotros no hay que insistirnos para que queramos la empresa como hay que hacerlo con los empleados no familiares, que hay que hacerles coaching, hay que hacerles motivación, trabaje para nosotros, póngase la camiseta. Con los familiares eso no debería suceder. Luego, si eso lo manejamos bien, es un valor agregado que tienen nuestras organizaciones trabajándolo bien trabajado. Eficiencia en el negocio, yo trabajo más porque es que me duele a mí, porque lo que haga en últimas es el patrimonio familiar y que genera armonía familiar. Esto se hace a través de un proceso de reflexión profunda. Protocolo de familia no es como se hacía antes, que uno llamaba al abogado, le decía, venga, necesito un protocolo de familia. Bueno, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? Generalmente era el abogado de confianza, que conocía bien la familia, redactaba sobre un modelo prediseñado que tenía, se lo presentaba a la familia y en 1 o 2 semanas ya tenían protocolo de familia. Así de sencillo. Y eso se archivaba. El protocolo de familia es un proceso de 5, 6, 7 meses con toda la familia. No decide el consultor ni el abogado, decide la familia el 100% de los asuntos que se llevan allí. El consultor simplemente lleva el proceso, dándoles ejemplos y contándoles experiencias para que puedan tomar las mejores decisiones. Decisiones además que se toman por consenso y sin imposición de nadie, si queremos que el protocolo sea aceptado por todos los miembros de la familia. ¿Sí? Esto es un protocolo de familia básicamente con más o menos elementos, pero como ven al comienzo, lo primero que tenemos que definir es por qué estamos acá, por qué queremos tener un protocolo de familia. Muchas veces es porque el papá lo dijo, entonces todos tenemos que estar ahí. Y ahí es donde tenemos que lograr consensos de por qué. Pues porque queremos que esto sea una empresa familiar, lo que les decía, y queremos que esto trascienda en las siguientes generaciones. Debe tener un marco de principios de la familia. Hay que trabajar una pequeña planeación estratégica familiar, diferente a la de la empresa. ¿Qué somos hoy como familia y qué queremos ser en el futuro? ¿Qué queremos de nuestros hijos? Eso no tiene nada que ver con la empresa y sí tiene mucho que ver con la integración, la unión familiar y los valores familiares. En últimas, el padre fundador va a dejar una empresa, pero más que una empresa, lo que se tiene que dejar es un legado.
y el legado está compuesto de esa empresa, esos valores, ese esfuerzo que ha desarrollado esta persona para lograr lo que ha logrado, para tener lo que ha logrado. Y finalmente las reglas del protocolo, y ahí están el trabajo de los familiares en la empresa, cuáles son las reglas que les vamos a poner, que tengan experiencia de 2, 4 años por fuera, que lleguen aprendidos, que los hayan mandado, que sepan rendir cuentas, o los vamos a vincular directamente en la organización, que tengan mínimo un título profesional para que se esfuercen. Es decir, el hecho de ser empresa familiar no quiere decir que aquí pueden entrar todos, pueden entrar los mejores, porque es que en la calle hay mucha gente buena que puede asumir ese cargo que les tengo guardado para a mi hijo o a mi hija. Luego hay que poner unas reglas. Si ellos quieren trabajar en la empresa, se deben cumplir por lo menos con esos criterios. Unas normas de conflicto, de conducta y de conflictos de interés. Es que voy a contratar a mi novio, que es el que hace las mejores páginas web. Declares en conflicto de interés. Lo evaluamos al igual que evaluamos a los otros 3 empresarios que están proponiendo ese tipo de servicio. Y si es el mejor, lo contratamos, pero bajo criterios objetivos. Asamblea familiar y consejo de familia, los órganos que les acabo de explicar. Tema de finanzas, tema de reparto de utilidades, tema de préstamos a familiares, tema de préstamos a la empresa por parte de familiares. Criterios, se fijan reglas de intereses, manejos de caja menor. Muchas veces pasa, no, présteme esta plata y yo la pago mañana, y eso se le vuelve un enredo a la persona que le soltó la plata por no tener precisamente ese tipo de reglas. Temas de sucesión, cómo se va a ir preparando la empresa para dar el paso generacional y evitar los problemas de sucesión. Los temas de propiedad, ¿queremos vincular a terceros no familiares en la empresa o no? ¿Vamos a exigirle a nuestros hijos capitulaciones matrimoniales cuando se casen o no? Entonces se definen ese tipo de reglas. Y muchos dirán, bueno, mi hija firmó el protocolo de familia, dijo que iba a hacer capitulaciones, pero se rebeló. Dijo, pues no firmo, me voy a casar y no firmo capitulaciones. Listo, mi hija, no hay ningún problema, pero usted no es accionista en la empresa. Es una decisión que todos tomamos en consenso familiar. Y si usted no cumple, no es que la quiera menos, pero sus acciones en la empresa retornan a la empresa. Le damos la plata, le damos una casa, lo que quiera, pero usted no cumple las reglas para ser miembro de la empresa familiar. Punto. Entonces, sobre esos criterios se construye para que nadie diga, ah, es que a mí no me dijeron, o para que las personas sepan cuáles son las consecuencias que se tienen cuando se incumple el protocolo de familia. Temas de responsabilidad social y muchas otras reglas que surgen en el camino, no solo cuando se hace el trabajo con el consultor, porque al final se imprime, se lee, se firma, se hace un evento muy bonito, solemne, pero ahí empieza el proceso, ahí empieza lo que decía Elizabeth. Esto es un tema para toda la vida, y el consejo de familia es el que tiene que ir regulando esas nuevas reglas o decisiones que se van tomando de acuerdo a la realidad familiar y a la realidad de la empresa. Hasta acá la parte del protocolo familiar también. Digamos que esto es, lo que queremos es que entiendan que esto no es, primero, un asunto para grandes empresas, que esto aplica para cualquier nivel o tamaño de organizaciones, y que hay un acompañamiento que se brinda gracias a la alianza que se tiene con Bancolombia a través de la firma de Porta Abogados. ¿Sigue? Hay una frase o un proverbio que me parece muy interesante, un proverbio chino. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Cuando hablamos con empresarios y les hacemos esta charla, ellos quedan, como seguramente quedan ustedes, convencidos de la necesidad, pero nunca es el momento para tomar la decisión, porque siempre hay algo más importante, porque estamos haciendo una inversión muy grande, porque cualquier excusa vale antes de iniciar este proceso.
Y estos procesos se hacen en época de paz, en época de calma, en época de tranquilidad familiar y empresarial. Porque cuando empieza a haber turbulencia, esto no es el ejercicio que se hace. En ese momento, lo que se aconseja es buscar un abogado y resolver los problemas con abogado. Luego, la recomendación, evalúen estos temas. Por el hecho de ustedes estar hoy acá, como seguramente no vinieron todos los accionistas de sus empresas o los parientes de sus empresas, los que presenten la información y estén interesados, podemos venir y dar esta misma charla en la empresa a los accionistas sin ningún costo. Eso como parte del hecho de que estén ustedes hoy aquí con nosotros. Sí. Nosotros y Bancolombia hicimos una alianza con el Grupo Banco Mundial, con la Corporación Financiera Internacional, que tiene un programa de gobierno corporativo a nivel internacional y tiene uno específico para Colombia. Luego, las consultorías que nosotros ofrecemos vienen con acompañamiento de IFC. No tiene recursos para la empresa, pero tiene acompañamiento con consultores de IFC sin un costo adicional para la empresa. Es decir, vienen, se desplazan, participan y no hay que pagar esas horas adicionales para este tipo de consultores que participan además en momentos que identificamos que son los más importantes en los que tienen que estar ellos acompañándonos en el proceso. ¿Sí? Y aquí están los datos de contacto míos, la dirección de correo electrónico, el celular y la página de internet de la empresa con /blog que los lleva directamente a publicaciones sobre todo lo que les he contado. Hay publicaciones, artículos sobre ejemplos claros y casos de la vida real, tanto a nivel nacional como internacional, sobre este tipo de procesos. Muchísimas gracias a todos. No sé si tengan preguntas, aprovechamos para responderlas ahora.